Seguimos en Paraguay Noticias y ya recibimos a nuestro invitado, el doctor Alberto Martínez. Él está actuando en estos momentos como técnico por parte de la Corte Suprema de Justicia dentro de la comisión que está tratando la reforma del Poder Judicial. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Omar, muy buenos días a la teleaudiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, me decía recién, están trabajando ya en esta comisión conformada para analizar las reformas que se hacen necesarias dentro del Poder Judicial específicamente y están trabajando desde el año pasado. Sí, realmente sintiendo un poco un clamor ciudadano que imponía una serie de cambios en la estructura del Poder Judicial, se dio una ley, se sancionó y se promulgó una ley ya el año pasado que impuso la reforma estructural del Poder Judicial. Esa ley crea una Comisión Nacional de Reforma del Poder Judicial que está conformada por 14 parlamentarios, 7 congresistas por la Cámara de Diputados, 7 congresistas por la Cámara de Senadores, un representante del Poder Ejecutivo y un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y este grupo de trabajo está elaborando en 2 subcomisiones que se crearon una serie de propuestas legislativas que van a pasar por el cambio de la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, leyes que tienen que ver con reformas del jurado de enjuiciamiento de magistrados, del Consejo de la Magistratura, la ley de carrera judicial, la ley de la escuela judicial y otras que se hacen necesarias como aquellas que tienen que ver con acceso a justicia y otras leyes que apoyen el mejor desenvolvimiento del Poder Judicial. Me decía, trabajan en 2 subcomisiones, se reúnen 2 veces por semana. Así es, se trabaja en 2 subcomisiones. La subcomisión 1 en este momento está trabajando en la reforma de la ley 609, que es la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y la subcomisión 2 está trabajando en la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esas 2 subcomisiones estaban conformadas por estos representantes, es decir, hay representantes de todos los partidos políticos, senadores, diputados, gente de la Corte Suprema de Justicia, un ministro que encabeza el grupo y gente del Poder Ejecutivo. Es un grupo de discusión amplia, un grupo donde se preparan unos proyectos de leyes que finalmente van a ser pasados al Pleno para que a través de los órganos legislativos correspondientes esas leyes finalmente se aprueben en las decisiones legislativas que corresponden. Por ejemplo, ¿usted puede compartir con nosotros algunos detalles de los temas que se analizan en relación a la reforma que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, por ejemplo? Sí, la ley del Consejo todavía en este momento no está siendo tratada, lo que sí estamos tratando es la ley del jurado y la ley de la Corte Suprema de Justicia. Con respecto a esta última, se está buscando puntualmente que la Corte reduzca sensiblemente su actividad administrativa, dejándole al Pleno de la Corte solamente aquellas funciones que son esenciales e imprescindibles por la Constitución. Se mantiene el principio de la autarquía, que es un principio constitucional, a través de un control férreo y puntual que va a hacer el Pleno de la Corte con respecto a los órganos administrativos, pero lo que se busca es delegar en órganos técnicos de administración todo el manejo del Poder Judicial. Y así que la Corte Suprema de Justicia, los ministros de la Corte, que son magistrados, se dediquen a funciones que sean más jurisdiccionales que administrativas y que ellos se encarguen de la menor cantidad de actos de administración del Poder Judicial. Es una reforma interesante, es una reforma consensuada con partidos políticos, con intelectuales que propone los partidos políticos, que aportan datos importantes o propuestas muy interesantes y que las discutimos, se trabaja en conjunto, se consensúa, hoy hasta ahora estamos con todas las votaciones llevadas por unanimidad, es decir, se consensúa el punto y una vez que se redacta el proyecto, eso queda como anteproyecto y va a ser elevado posteriormente a la Cámara correspondiente. Y con la ley del jurado se está trabajando en la otra subcomisión, se está haciendo una revisión de la casuística que va a dar pie a la expulsión de los magistrados, a la remoción de los magistrados en caso de que se constate. Hace poco hubo una polémica en los medios de prensa por esto de la adscripción del juez a determinadas asociaciones, entidades, confesiones como la masonería o como alguna religión. Y realmente los titulares no respondieron a lo que realmente se redactó, hubo un poco más de polémica de lo que realmente se había redactado. Porque lo que se busca es que el magistrado no resuelva un juicio influenciado por su pertenencia a una confesión o a una entidad. Pero no se le puede prohibir al magistrado que tenga una confesión, que tenga una religión o que se haya adscrito a alguna entidad o asociación, porque eso está
también establecido en la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los próximos pasos? Falta analizar, nos decía, el Consejo de la Magistratura y otros temas más. Sí, faltan concluir estas dos leyes, estamos bastante avanzadas en la ley de reforma de la Corte, falta concluir la ley del jurado y después van a entrar leyes importantes como la ley de carrera judicial, que hasta hoy no tenemos. Es una ley que va a comprender no solamente los magistrados, sino también va a comprender todo el acceso por estrictos exámenes de admisión de todo el funcionariado público que acceda al Poder Judicial como funcionario judicial. Esto también incluye alguna modificación en la escuela judicial. Incluye también, hay un proyecto de trabajar una ley de la escuela judicial que está todavía, digamos, esperando su turno para entrar en la comisión, porque después de estas leyes de la Corte y del jurado van a ir la ley de carrera y la ley del Consejo, porque lo vamos haciendo por etapas, por partes. Y como te decía, todo muy consensuado, todo muy transparente, incluso las sesiones de las subcomisiones son públicas, va gente de la prensa a cubrir de repente. ¿La ciudadanía puede participar? El espacio no es muy grande, claro. pero si hay algún interesado, creo que no habría ningún problema en que vaya a asistir a las sesiones. ¿Ustedes tienen un plazo de trabajo? Sí, el plazo que se había otorgado originariamente era de 6 meses, ese plazo se cumple ahora dentro de 4 meses. Si necesario fuere, yo creo que el órgano legislativo va a prorrogar eso, pero la idea es terminar la mayor cantidad de leyes de reforma al Poder Judicial dentro de ese plazo y para eso se está trabajando ahora. ¿Y la continuidad del proceso ya después va a corresponder al Congreso Nacional? Correcto. Una vez que esto se eleve como anteproyecto, yo creo que es intención del Parlamento tratarlo en la brevedad porque es un clamor ciudadano muy sensible, pedir reformas estructurales importantes al Poder Judicial de modo tal a que el Poder Judicial funcione mejor como entidad, que hoy en día hay muchas cosas que mejorar, pero hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos y la Corte Suprema está poniendo muchísimo de su parte a través de este trabajo en conjunto que estamos llevando con otros órganos del poder, tanto ejecutivo como legislativo. Los ejes fundamentales de la reforma pasan por lo que usted mencionó, la Corte Suprema de Justicia, Jurado de Enjuiciamiento, Consejo de la Magistratura y la carrera judicial. Ley de carrera judicial. Y otras leyes que tienen que ver, con, por ejemplo, con acceso a justicia, es decir, Paraguay es suscriptor de tratados internacionales y de convenios que le imponen eliminar todo obstáculo de modo tal a que las personas y principalmente los grupos vulnerables no tengan un impedimento de acceso a justicia y en eso también se está trabajando de modo tal a asegurar que las personas puedan acceder al servicio de justicia y que este servicio de justicia sea mejor y más transparente. Doctor, lo esperamos una vez concluido este proceso para hablar de las conclusiones finales y por supuesto esperando ya la respuesta, como le decía, del Congreso. Con mucho gusto. Así que muchísimas gracias por su tiempo y por los datos que nos trajo para que la ciudadanía conozca un poco más también de lo que están haciendo en materia de reforma judicial. Gracias por la invitación, muchas gracias igualmente. Estuvo con nosotros, en este caso, el doctor Alberto Martínez, como miembro técnico de la comisión que está trabajando en el proceso de reforma judicial, él representando en este caso a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros ahora tenemos más información desde Exteriores con